Muy buenas tardes. Desde el auditorio, doctor Eduardo García Maínez, de la Facultad de Derecho de la UNAM, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, les da la más cordial bienvenida a la presentación de la Carta de Derechos de la Persona en el Entorno Digital. Agradecemos a la Facultad de Derecho de la UNAM todas las facilidades otorgadas para la realización de este evento. Tiene la palabra el comisionado presidente del Info Ciudad de México, el doctor Arístides Rodrigo Guerrero García. Adelante, comisionado presidente. Muchísimas gracias y muchas gracias a la voz de la transparencia, ya lo conocieron, ya lo escucharon. Y agradecido, muy agradecido con la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México por el espacio y la oportunidad de presentar esta Carta de Derechos de la Persona en el Entorno Digital, el cual es un documento que estuvimos elaborando desde la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales. Y tiene que ver mucho con los derechos que se van a presentar para las generaciones futuras. Derechos como la primera conferencia que ustedes van a poder conocer, los denominados neuroderechos impulsados por Rafael Yuste, que vamos a tener el privilegio de tenerlo a la distancia, o bien derechos como el derecho a la desconexión digital, la imagen de niñas, niños y adolescentes en Internet, abordado incluso desde una perspectiva electoral, en la cual tendremos incluso la participación del magistrado Rubén Lara, quien es magistrado en la sala especializada del Tribunal Electoral, derecho a la educación digital, el derecho al Internet como un derecho humano, también con la participación de Jimena Puente. Y bueno, va a ser una jornada bastante interesante porque vamos a poner sobre la mesa derechos que seguramente a ustedes les van a interesar como futuros abogados, como futuras abogadas, cuando estén preparando su propia investigación, sus futuras tesis. El derecho está reinventándose constantemente. Ustedes saben que siempre hago el ejercicio del tiempo que pasamos en Internet y seguramente ustedes van a observar que las y los mexicanos pues estamos pasando gran parte de nuestra vida en Internet, en el mundo está pasando así. Y derivado de ello es que las dificultades que se vivían en el entorno físico se están trasladando también al entorno digital. Por eso en la segunda mesa vamos a culminar con una plática magistral por parte de Olimpia Coral, que como todas y todos ustedes saben, fue la impulsora de la ley Olimpia, la ley de violencia digital. No quiero ocupar más del tiempo, solamente agradecer al doctor Raúl Contreras Bustamante, a la doctora Sonia Venegas, por brindarnos este espacio, esta oportunidad, y le voy a ceder el uso de la voz a mi amigo Gustavo Parra, quien va a moderar esta primera mesa. Yo únicamente quería dar la bienvenida, agradecerles a todas y todos su presencia. Adelante, Gustavo, te cedo el uso de la voz. Muchas gracias, estimado Arístides Rodrigo Guerrero García, comisionado presidente del Info Ciudad de México, por la invitación, por la oportunidad de estar aquí en la UNAM. Siempre es un honor estar en la Facultad de Derecho y ante los y las alumnos que pues siguen con gran interés estos temas. La verdad es que esta carta que hoy se presenta y que pues de alguna manera nos va a permitir reflexionar sobre cómo los derechos humanos hoy se deben de reflejar, se deben de proyectar hacia ese mundo virtual, hacia ese mundo digital en el que ustedes jóvenes están pues al menos 6, 8 horas promedio al día. A lo mejor me estoy quedando corto en algunos casos, pero están ustedes ahí conviviendo, están entreteniéndose, están socializando, están ejerciendo derechos y además están estudiando, están recibiendo pues una serie de mensajes y toda esa interacción que ustedes tienen es muy importante que la hagan de manera segura. Y esa seguridad pues no es tampoco algo fácil de lograr. Entonces ha habido una serie pues de
antecedentes, de esfuerzos que se vienen haciendo para poder ir generando esta Carta de Derechos de la Persona en el entorno digital. Hoy ustedes tienen una identidad digital, hoy ustedes tienen se han convertido en personas digitales y de alguna manera hoy estamos también ejerciendo nuestra ciudadanía en este mundo digital. Y esta ciudadanía digital pues implica derechos y también obligaciones. Siempre hay que ver ese binomio. Y entonces, bueno, vamos a tener este panel muy interesante que vamos a hablar de diversos temas, pues que son hoy temas de vanguardia. Y yo no quisiera extenderme mucho porque lo importante es escuchar hoy a una gran personalidad que tenemos en esta presentación, que es el doctor Rafael Yuste Costán, que nos da muchísimo gusto esté con nosotros. Él, bueno, es neurobiólogo, impulsor del proyecto BRAIN, que el presidente entonces Barack Obama impulsó en Estados Unidos, catedrático de Ciencias Biológicas en Columbia, en Nueva York, y bueno, está ahí su semblanza curricular. Él nos va a hablar de un tema apasionante, que es el concepto de neuroderechos. Hoy hablar de neurodatos, hablar de neurotecnología, hablar de ética cerebral y cuál es esa línea entre la privacidad y la libertad de pensamiento y lo que esto implica, pues son temas frontera, son temas bien interesantes, bien apasionantes y la verdad es que pues va a ser muy importante escuchar del doctor Yuste, que además, déjenme decirle, estuvo con nosotros hace unos días en la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales en Guatemala y gracias a sus planteamientos, la red dio y digamos aprobó una declaración justamente sobre todo este tema de los neurodatos, que ojalá que la podamos difundir entre ustedes. Está en la página del INAI, está en la del InfoEM, está en la propia página de la Red Iberoamericana, porque nos alerta y nos habla de este tema tan relevante. Pues yo agradecer de nuevo a Rodrigo, a todo el pleno del Info Ciudad de México, saludar a los demás panelistas que estarán acompañándonos el día de hoy en esta primera mesa, la doctora Jimena Puente de la Mora, muchas gracias, al maestro Rubén Lara Patrón, muchas gracias, y estará también vía virtual desde Chile, también nos va a acompañar el doctor Moisés Sánchez. Así que, pues un gusto y por favor, doctor Yuste, es de usted la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, comisionado Arístides Rodrigo Guerrero García, el director y la secretaria general de la Facultad de Derecho de la UNAM. Estoy feliz de estar hoy con ustedes, aunque sea de una manera virtual. Ya me gustaría a mí estar allí presencialmente porque me encanta México. Y como han oído, yo soy médico, yo soy científico y soy investigador de neurotecnología. ¿Y por qué estoy hablando a ustedes en la Facultad de Derecho de una universidad importante? Pues yo trabajo en la Universidad Columbia de Nueva York y justo de enfrente de la ventana de mi despacho veo un edificio que es un monumento nacional en Estados Unidos. Es el laboratorio Pupin de física y la razón que este edificio es un monumento nacional es porque en el sótano de este edificio, en los años 40, se fabricó el primer reactor nuclear de la historia. Y los físicos que hicieron este reactor nuclear empezaron el proyecto Manhattan, que construyó la primera bomba atómica en la historia. Por eso se llama el proyecto Manhattan, porque empezó precisamente en la isla de Manhattan, en el campus de la Columbia. Y lo que saben ustedes muy bien es que, por la película, por ejemplo, de Oppenheimer, es que este proyecto, estos físicos, estos científicos cambiaron la historia de la humanidad. Pero lo que no es bien conocido es que los mismos físicos que construyeron con sus propias manos la bomba atómica
fueron los primeros en pedir a Naciones Unidas y al mundo en general regulación de la energía atómica. Y fue por su empuje con Naciones Unidas que en los años 50 las Naciones Unidas crearon la Agencia de Energía Nuclear en Viena, que ha controlado desde entonces el desarrollo y la utilización de la energía atómica en el mundo. Crucemos los dedos sin ningún fallo hasta hoy, ¿no? Inspirados por estos científicos en generaciones anteriores, gente como nosotros nos hemos involucrado tanto en el desarrollo de una tecnología nueva, que es neurotecnología, como en su regulación. ¿Y qué es esto de la neurotecnología? ¿De qué estoy hablando? La neurotecnología son dispositivos y herramientas que pueden ser electrónicas, que pueden ser ópticas, magnéticas, acústicas, químicas o computacionales, para hacer dos cosas: para registrar la actividad del cerebro o para cambiar la actividad del cerebro. Y esto lo hacemos, científicos como yo, por razones científicas para entender cómo funciona el cerebro y por razones médicas para poder ayudar a diagnosticar, entender y curar enfermedades cerebrales. ¿Y por qué es importante esto de la neurotecnología? Bueno, pues es importante porque el cerebro no es un órgano más del cuerpo, como puede ser el hígado, el corazón, el bazo, los pulmones, sino es el órgano que genera la mente humana. El cerebro genera toda la actividad mental y cognitiva de los seres humanos. Estoy hablando de nuestros pensamientos, de nuestras memorias, nuestras emociones, nuestras decisiones, incluso nuestro subconsciente, que domina la actividad y nuestro comportamiento. Todo esto sale de la actividad coordinada de conjuntos de neuronas dentro del cerebro. Entonces, si tienes una tecnología que te permite registrar la actividad cerebral y cambiarla, por definición, esa tecnología te permitirá registrar la actividad mental y cambiarla, ¿no? Y esto no es ciencia ficción, esto es cosas que ocurren, están empezando a ocurrir en la clínica como en la utilización de neurotecnología fuera de los hospitales. Os doy un ejemplo. En la clínica, un grupo liderado por el neurocirujano Edward Chang de la Universidad de California de San Francisco, hace unos meses consiguió en una paciente que estaba paralizada y no podía hablar, utilizar neurotecnología dentro del cerebro implantada para medir su electroencefalograma cortical, y utilizaron unos algoritmos de inteligencia artificial generativa para descodificar el habla de esta persona, descodificar sus emociones e incluso descodificar los movimientos de su cara. A pesar de que estaba paralizada, registrando la actividad cerebral, la pudieron descodificar y generaron un avatar digital de esta persona en la computadora que podía hablar, que podía tener emociones y movía la cara igual que si fuese una persona normal. En otras palabras, consiguieron liberar a este paciente que estaba atrapada dentro de su cuerpo por una enfermedad neurodegenerativa y pudieron replicarla en un avatar digital, y este avatar digital se podía comunicar y se puede comunicar con el exterior, con su marido y con toda la gente. Esto fue un resultado que fue publicado en la revista Nature, que es la revista de ciencia más importante del mundo, donde obtuvo la portada, y también obtuvo la portada del periódico New York Times, que fue la noticia del día en el New York Times, ¿no? Esto para mí es como un momento, como el momento en la película Oppenheimer, donde explota la primera bomba atómica. Se ha descodificado a una persona. Lo han hecho por motivos médicos, pero los mismos algoritmos y las mismas técnicas se pueden empezar a utilizar
con gente que no sean pacientes. Por ejemplo, hace ya menos de un año, también utilizando electroencefalograma, pero en este caso que se pone por encima del cráneo, que en lo cual no necesita neurocirugía, un grupo de la industria de Facebook, también con inteligencia artificial generativa, consiguió descodificar el habla que oye una persona. No han podido todavía llegar a lo que han hecho los neurocirujanos, porque hay una diferencia entre la neurotecnología que tienes colocada por fuera comparada con la que tienes colocada por dentro del cerebro, que es mucho más potente. Pero ya pudieron descodificar el habla, y otros grupos, utilizando escáneres cerebrales, han podido descodificar emociones y las imágenes que conjuras en la mente cuando piensas en algo. Entonces, estos resultados de neurotecnología no médica, no clínica, abren la puerta a la descodificación de la actividad mental, tanto del habla como de las imágenes y las emociones. Y con esto yo creo podemos decir ya que es posible, ya no es ciencia ficción, la descodificación de la actividad cerebral de las personas. Entonces, esto en principio son muy buenas noticias para un científico y un médico como yo, que estamos intentando conocer cómo funciona el cerebro y ayudar a estos pacientes que pueden estar afectados de enfermedades como pueden ser el Alzheimer, el Parkinson, la epilepsia, las parálisis, los ictus, la esquizofrenia, la ansiedad, la depresión. Estas enfermedades cerebrales atacan a 1/3 de la humanidad. 1/3 de cada uno de nosotros vamos a sufrir en nuestra vida una enfermedad cerebral seria. Y ante esto, actualmente no tenemos defensa. A pesar de los esfuerzos heroicos de mis compañeros psiquiatras y neurólogos, no tenemos cura para estas enfermedades porque no entendemos qué ocurre, y no entendemos qué ocurre porque no tenemos la tecnología para entrar ahí y descodificar lo que ocurre. Entonces, esto es bueno, la neurotecnología es buena, pero evidentemente, como he dicho antes, el cerebro no es un órgano más del cuerpo, sino generalmente humana, con lo cual un grupo de nosotros en el año 17 nos reunimos aquí precisamente en la Columbia, precisamente mirando al edificio donde se generó la bomba atómica, para estudiar las consecuencias éticas y sociales de la neurotecnología cuando se aplica o cuando se aplique a la población en general. Y llegamos a la conclusión que esto es un problema de derechos humanos. Como cambia la sociedad y cambia la tecnología, pues así deben cambiar los derechos humanos. Y propusimos el concepto de neuroderechos como nuevos derechos humanos que protejan la actividad cerebral y la información procedente de ella, los neurodatos. Entre estos neuroderechos destaco el derecho a la privacidad mental, para que el contenido de tu mente no sea descodificado sin tu consentimiento, y también el derecho a la identidad personal, para que no te puedan cambiar quién eres, porque la conciencia, el yo, tu propia identidad está también determinada, generada por la actividad cerebral. También queremos proteger el derecho a la libertad, al libre albedrío, a la libertad cognitiva, para que no te puedan alterar y modificar tu proceso de decisión, de toma de decisión, que es algo que, como saben ustedes, es absolutamente crítico para todo el derecho. Si quitas la posibilidad de la libertad de decisión a una persona, pues con esto le quitas también la responsabilidad. Nosotros pensamos que eso es un derecho humano básico. Y por último, propusimos también el derecho a la equidad, a la igualdad a la hora de acceder a neurotecnología de neuroaumentación, que es una cosa que parece ciencia ficción, pero nos viene de frente. Y también el derecho a que los algoritmos de inteligencia artificial que se utilicen dentro del cerebro de las personas y los pacientes estén libres de sesgo. Con esta agenda de neuroderechos estamos trabajando con distintos países y distintas organizaciones internacionales para promover estos conceptos, y destaco el trabajo que hemos hecho con Naciones Unidas, con el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que han aceptado para estudio la idea de la neuroprotección,
y para ampliar posiblemente el tratado internacional, el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que como saben ustedes es uno de los tratados de derechos humanos más importantes del mundo, incluyendo la privacidad mental como parte de los temas que están protegidos dentro de este tratado internacional. Y ya acabo en términos de países, hemos trabajado con la República de Chile, que como saben ustedes pasó de una manera unánime una enmienda constitucional al artículo 19 de la Constitución vigente en Chile actualmente, y esto ocurrió hace 2 años, y en esta enmienda se protege la actividad cerebral y la información procedente de ella como un derecho básico de la ciudadanía chilena. Por esto acabo expresando mi admiración y mi apoyo desde el exterior a la Carta de los Derechos de las Personas en el Entorno Digital, que han oído ustedes, se ha presentado en México, que es un paso valiente y pionero en la República de México, hacia el mundo también. Y también les recuerdo que hay una enmienda constitucional a la Constitución mexicana, que ha sido también presentada hace poco, y que también pondría a México al mismo nivel de Chile y con una situación pionera en el mundo para la protección de la actividad cerebral y la información procedente de ella. Les pido que consideren que el cerebro, como digo antes, es el órgano más importante del cuerpo, que genera la mente humana, y con esta tecnología por primera vez tenemos la posibilidad de entrar ahí, ver lo que ocurre y cambiarlo. Y esto es una cosa que tendría que estar muy protegido por las leyes y por los tratados, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo al doctor Rafael Yuste. Pues como ustedes ven, es impresionante, ¿no? Es increíble lo que hoy el ser humano ha logrado con este tipo de avances en materia de neurotecnología, pero que es apenas esa punta del iceberg, ¿no? De lo que quién sabe hasta dónde se logrará. Pero para ello, lo que decía el doctor Rafael Yuste, pues es fundamental, es poner esos marcos de referencia legales, éticos, para el manejo de esas neurotecnologías, porque hoy ya no estamos hablando ni siquiera de los datos biométricos, ni siquiera de datos pues que son sensibles, son importantes, sino ya estamos hablando de lo que pensamos, lo que sentimos, lo que aspiramos, en fin, tantas y tantas cosas que en nuestro cerebro están codificadas y que hoy con esta tecnología que nos comentan puede ser descodificada. Qué bueno que sea en un momento dado para temas de salud, para avances en esa materia, pero cuando ya estamos hablando de intereses de otro tipo, económicos o de intereses políticos o de otro tipo de circunstancias, pues habrá que ser muy firmes en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de toda esta, de los neurodatos y de lo que implica para el ser humano en todos los campos de la actividad. Pues de verdad, doctor Yuste, pues estamos muy reconocidos. Se va a proyectar en pantalla un pequeño reconocimiento, un agradecimiento por parte del Info Ciudad de México que le haremos llegar de manera digital hasta Nueva York, y pues le agradecemos muchísimo. Vamos a avanzar, si le parece, doctor, con los demás ponentes y al final, si hubiera alguna pregunta, si nos permite, la formulamos. Bien, pues muchas gracias y pasaríamos ahora entonces a dar la palabra a la doctora Jimena Puente de la Mora. La doctora, como ustedes saben, ella fue la primera presidenta del INAI y la fundadora del Sistema Nacional de Transparencia. Y bueno, está también, va a ser proyectada su semblanza en pantalla.
Ella es doctora en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Su tesis versó y fue de las pioneras también en hablar en materia de protección de datos personales. Y actualmente ella es la primera mujer mexicana que integra el panel de expertos de privacidad y datos personales en el Banco Mundial. Entonces, bueno, tenemos una representante allá y que está aquí con nosotros, y agradezco muchísimo a Jimena la oportunidad de presentarla. Ella nos va a hablar sobre educación digital. ¿Qué cosa tenemos que hacer en educación digital precisamente para abordar todos estos desafíos y retos de la protección de datos? Y bueno, las dejo en manos y en la voz de la doctora Jimena, que seguramente nos hará reflexiones muy importantes. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias, Gustavo. Es para mí un gran honor estar en esta gran institución, en la UNAM, sobre todo en la Facultad de Derecho. Muchas gracias, presidente Arístides Rodrigo. Muchas gracias por la presentación, estimado Gustavo, que nos conocemos desde hace muchos años. No les voy a decir cuántos porque luego sacan cuentas, pero me siento muy contenta de estar aquí hablando sobre un tema súper interesante que a todas y todos nos debe de llamar la atención: educación digital. 8.07 horas en promedio estamos navegando en Internet las y los mexicanos. 8 horas. Y esto en promedio. Quiere decir que unas personas mucho más y otras menos. Ya lo veíamos en la primera intervención. Estamos llegando a descubrimientos inusitados. Pareciera que utilizamos la tecnología pues, para todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué es lo último que hacemos antes de dormir? Vemos que el celular, claro. ¿Qué es lo primero que hacemos al despertar? Ver las notificaciones del celular. Estamos súper al pendiente, desarrollando cierta incluso ansiedad cuando no tenemos el celular porque nos hace falta algo, ¿cierto? 2007 viene el primer smartphone que pareciera que nos cambia la vida totalmente. Y ya lo veíamos, neuroderechos, ChatGPT, que no es la única inteligencia artificial generativa. Ya veíamos todos estos descubrimientos que hacen avances significativos en la medicina, y Facebook está haciendo una investigación súper importante para ver las reacciones que tenemos cuando leemos las notificaciones y los estados y poder leer nuestra mente. Imagínense nada más a dónde vamos a llegar. Y entonces eso me hizo reflexionar, chicas, ¿qué educación le estamos dejando? ¿Qué educación le estoy dejando a mi hija? Y cómo incorporar todas esas tecnologías para hacer todas y todos ustedes más competitivos. Y les voy a contar algo que me pasó. Me invitaron hace un tiempo a dar una conferencia, a dar una plática a unos chicos de una primaria. Y dije, ay, qué interesante, vamos, ¿no? Conversamos con niños y también van a hablar aquí de la imagen en Internet. Pero dije, ay, me pareció súper interesante, vamos a hablar. Ay, la queremos invitar, doctora, a una primaria. Ah, bueno, ¿en dónde está? En tal poblado. Y ahí vamos. Y cuando ya noté que el auto se estaba deteniendo y dije, ay, qué interesante, ¿a dónde llegamos? Y me dijeron, ya llegamos, doctora. Y yo dije, ay, ¿a dónde? ¿Dónde está la escuela? Volteé alrededor y ¿qué creen? Había un hermoso árbol. Y dije, ¿y la escuela? Y me dijeron, doctora, aquí está la escuela. La escuela estaba situada debajo del árbol. Y los salones, y me dijeron, sí, aquí se ordenan las sillas primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, y es un profesor para todos los alumnos. Electricidad, cero electricidad, ningún lugar para tomar agua, lavarse las manos, ir al baño. Dispositivos electrónicos, ¿cuáles si no había electricidad? Internet, tampoco. Y esto me hizo reflexionar, dije, y cuando platiqué con los estudiantes, ¿qué creen? Las personas más talentosas que se puedan imaginar. Y eso me dio como misión
pues, hacer, por lo menos sembrar esta inquietud para que las y los estudiantes de esa escuela pudieran ser competitivos y pudieran estudiar después, cuando estuvieran mayores, en cualquier universidad que ellos eligieran. Y me hizo pensar también en la situación de la educación. La educación de calidad es uno de los objetivos del desarrollo sostenible. En 2015 se pusieron de acuerdo todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para establecer cuáles eran los objetivos más importantes. Y sin duda alguna, uno de esos objetivos más importantes es precisamente el objetivo número 4, educación de calidad. Así está como el fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar. Tenemos 4, educación de calidad. ¿Y por qué educación de calidad? Sí, ustedes dirán, bueno, ahora nosotros tenemos educación, pero ¿cuál es esta situación en el resto del mundo? 260 millones de niñas y niños no tienen escuela. 260 millones. Más de la mitad de todos los niños y de los que están en la escuela, de los que están ahora, más de la mitad no alcanzan las competencias mínimas en 2 temas fundamentales, lectura y matemáticas. No somos o no tenemos la estructura promedio en lectura y matemáticas. Necesitamos acceso igualitario para educación y necesitamos también pues, docentes cada vez más y mejor calificados. Educación de calidad. Venimos saliendo apenas de COVID, ¿cierto? Que a todos nos significó un cambio sustancial en cómo veníamos a la escuela, cómo estudiábamos, la manera en la que nos relacionamos. 4 de cada 5 países en el mundo tuvieron pérdidas en cuestión de educación y se requiere, sin duda alguna, una inversión necesaria. ¿Cómo creen que México anda en inversión respecto a la educación? Más o menos alta, más o menos abajo. Somos uno de los 3 países de la OCDE que menos invierte en educación, junto con Colombia y junto con Turquía. Somos los 3 últimos, de los últimos lugares en inversión de educación. Más o menos invertimos alrededor en promedio de $5,000 por alumno anuales. Y los países que están en primer lugar invierten casi 5 veces más. Entonces, se requiere, sin duda alguna, para tener una educación también competitiva, pues mayor inversión. 56% de las y los jóvenes de 12 a 24 años no asisten a la escuela, según cifras oficiales, y el promedio de educación de los jóvenes en México es de un poco más de 10 años. Seremos competitivos con un poco más de 10 años y toda esta realidad de educación y de temas virtuales y de inteligencia artificial generativa, ¿qué necesitamos hacer? Es educación digital, incorporar todas estas herramientas que las usamos. ¿Para qué usamos el celular sobre todo? Para comunicarnos. ¿Llamamos por teléfono? Casi no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Escribir. ¿Qué más? Mandar emojis. ¿Qué más? Redes sociales. Somos de los 5 primeros países en el mundo. Nos encantan las redes sociales. ¿Qué más redes sociales usamos? Todas, las que quieran, todas. Aquí entran desde la tradicional Facebook, X. ¿Qué más? WhatsApp. ¿Qué más? TikTok. TikTok es buenísimo. ¿Sí? ¿Qué más? Instagram, ¿no? Y depende para lo que les necesitemos. Hay que incorporar todo ese uso de la tecnología a los temas de educación. Necesitamos crear infraestructura. ¿Qué pasa cuando digo tecnologías de la información y no hay electricidad, por ejemplo, o no tenemos computadoras? Necesitamos apostar también a una educación de ¿quiénes? De los profesores, para que los objetivos y el desarrollo estén de acuerdo a las necesidades y no exista eso como un universo diferente entre los estudiantes y los profesores, ¿no? Necesitamos también trabajar ¿en qué? Pues en las capacidades de las y los estudiantes. Y sobre todo, señores, contenidos. Justo el día de ayer estaba viendo, Japón está analizando incorporar muy seriamente, lo anunció este 2020,
23 en sus programas de educación básica todos los temas de inteligencia artificial generativa. Y digo, qué importante es que los empecemos a incorporar, porque acuérdense de una cosa que también el presidente Arístides Rodrigo señala en todas sus intervenciones: la tecnología no es buena ni mala, la tecnología es neutra y depende del uso que nosotros le demos, las consecuencias que vamos a tener. ¿Qué es lo que necesitamos desarrollar? Alfabetización digital. Necesitamos no solamente saber manejar de las tecnologías, sino saber aprovechar esas tecnologías. ¿Qué necesitamos también? Luchar contra la desinformación. Ojo, en cualquier etapa se vienen procesos bien importantes, electorales también, y debemos de luchar ¿con qué? Con el tema de información falsa. ¿Qué daño hace? Que se haga viral una información y a los 3 días sepamos que esa información pues no era cierta. Ese es un tema a tener en cuenta. Debemos integrar también la inteligencia artificial y disminuir la brecha de género. Más del 85%, y ojo para las chicas presentes aquí en esta conversación, más del 85% de los desarrolladores de inteligencia artificial y de los que alimentan la inteligencia artificial son hombres. Necesitamos hacer esa brecha menor y participar más en estos temas de tecnología. ¿Y qué es lo que nos dice también esta carta de educación digital para esta conversación? Utilicemos la tecnología, pero no solamente para las redes sociales. Utilicemos la tecnología ¿para qué? Para difundir el conocimiento. Utilicemos la tecnología para todo lo que se está descubriendo en otros países, poderlo aprovechar también nosotros, poder intercambiar conocimiento, poder acceder a contenidos educativos, culturales, científicos y académicos. Qué interesante sería también utilizar el Internet y utilizar todos los medios de comunicación para acceder a conocimiento. Priorizar este contenido, dice esta Carta de Derechos, en lugar del ocio y las investigaciones del dominio público. Obligación de las autoridades también impartir cursos, seminarios, talleres y cualquier actividad académica mediante también las tecnologías de la información. Pero ¿qué pasa? Necesitamos también cerrar esa brecha digital y eso que estamos haciendo todas y todos ustedes aquí, acceder a Internet, pues hacerlo realmente para todas y para todos. México tiene 78.6% de personas conectadas a Internet, pero si lo vemos en contraste con otros países como Corea del Sur, tiene un 97.6%. Estaba viendo y estaba analizando muy seriamente la plática de neuroderechos y lo importante que es que todos nuestros pensamientos, emociones, sensaciones también estén debidamente protegidos. Elon Musk hace un par de días sacó el modelo de chip que piensa implantar en el cerebro y en algún tiempo, en algunos, no sé, pues, meses más, va a estar disponible para que lo puedan adquirir y ya podamos guardar toda nuestra memoria. Imagínense qué es lo que te heredo, no nada más cuestiones materiales, sino te heredo mi chip con mis pensamientos de mi vida. Entonces, todo eso en efecto no es ciencia ficción, todo eso son realidades, todo eso son avances de la tecnología que los debemos de incorporar precisamente a los procesos educativos. No tengamos miedo a la tecnología, no digamos que es buena ni mala, incorporemos a nuestro proceso, a nuestra educación y sobre todo que nos ayude a ser más competitivos con las y los profesionistas de cualquier lugar del mundo. ¿A qué los invito? Sigan sus sueños utilizando la tecnología, sigan sus sueños utilizando todo este proceso de formación y sean los más innovadores para ser realmente competitivos en este entorno tan complejo que nos tocó vivir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Jimena Puente de la Mora. Y
pues ella nos ha hablado el día de hoy de todo lo que ha sido este tema de la educación digital y los retos que tenemos. Pero déjenme decirles que también ella desde el INAI impulsó pues uno de los primeros proyectos de educación digital masivos en México que pues impulsamos en conjunto, recuerdo, con Canal 11 para que fuera en televisión abierta, con entonces Plaza Sésamo, con Google a través de YouTube Kids, y adaptamos una serie que se llama Monstruos en Red. Y la adaptamos a la realidad mexicana, 25 capítulos de 12 minutos cada capítulo, donde se les habla a los más pequeños, de 3 a 8 años, justo de cuáles son los riesgos y las oportunidades en línea, en Internet, en el mundo digital. Y creo que fue una experiencia bien importante que hoy sigue ahí, pues digamos, disponible para consumirlo. Ustedes nomás le teclean, quien tenga a lo mejor por ahí algún sobrino o algún chiquito en su casa, y pues en vez de que le den solo la tableta ahí como niñera digital, bueno, pues al menos pónganle, ¿no?, Monstruos en Red para que aprendan y para que tengan esos contenidos de educación digital. Muchas gracias, Jimena. Muy bien, pues vamos a dar paso ahora a hablar sobre ciudadanía digital, precisamente. Y sobre todo ahora en este contexto que vamos a vivir en México de un proceso electoral sin precedentes, que es pues la elección más amplia de la historia. Ya nos aclarará a lo mejor el magistrado si es así, pero hoy tenemos la oportunidad de definir quiénes nos deben de gobernar en cualquier orden de gobierno, municipal, estatal, federal. Y tenemos el poder en nuestras manos de ejercer el voto, de participar y de ser realmente ciudadanos digitales en donde no solo, digamos, consumamos contenidos en línea o estemos de una manera pasiva, sino es también la oportunidad para participar en los debates públicos, para dar nuestra opinión y finalmente involucrarnos en los asuntos cívicos y políticos de nuestra patria. Hoy, donde las estructuras tradicionales ya no son necesariamente, digamos, con una estabilidad de toda la vida, pues es necesario fomentar esta participación ciudadana por medio de las tecnologías, pero sobre todo sin perder de vista cuál es el objetivo de hacer política, que es el bien común. Ese bien común que nos va a permitir tener condiciones sociales, políticas, económicas, de salud, de educación, etcétera, para realizarnos cada quien como queramos, como personas. Pero si no existe ese bien común y no lo generamos nosotros, pues nadie más lo va a hacer, ¿eh? Nadie más. Y si no son, sobre todo ustedes jóvenes, difícilmente tendremos un futuro mejor en México. Y por eso hoy también, en el contexto de la presentación de esta Carta de Derechos de la Persona Digital, hago mención de este documento también que desde el Sistema Nacional hemos impulsado y se ha aprobado, que es el de Identidad y Ciudadanía Digital. Está también disponible en línea, se los haremos llegar los vínculos, y que tiene que ver con otro de los temas que aborda la Carta, que es la temática de qué pasa con las imágenes de menores en Internet en el contexto de un proceso electoral. Y cómo se maneja esto, y qué impacto tiene, y qué salvaguardas debemos de lograr. Y para eso tenemos el gusto de contar con el maestro Rubén Lara Patrón, que él actualmente es magistrado de la Sala Regional Especializada, con más de 18 años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación, y además es profesor de licenciatura aquí en la Facultad de Derecho de la UNAM desde el año 2005. Pues bienvenido, estimado magistrado, y estamos a la orden. Gracias. Bienvenido. Hola a todas y a todos.
vengo a hablar de temas digitales y no puedo ni prender el micrófono, entonces a ver si me va mejor. Yo primero que nada quiero agradecer al presidente del Info Ciudad de México la posibilidad de estar aquí en casa con ustedes, desde luego en compañía de Jimena, del profesor Yuste, de Moisés, a quien escucharemos en un ratito más, y con la presentación de Gustavo, a quien le agradezco sus palabras. Yo quisiera comenzar mi participación haciendo un poco de referencia a quienes me han antecedido en el uso de la voz. Yo sé que para ustedes estas cuestiones que estamos platicando pueden parecer parte de la normalidad porque finalmente son una generación totalmente digital que, como ya decía Jimena, pasan mucho tiempo en redes sociales, en temas digitales, pero además prácticamente estoy seguro que todas y todos estamos en estos medios o en estos ambientes, ¿no? Porque, y aquí agregaría un par de datos, en el mundo 4.500 millones de personas tienen acceso, ¿no?, a Internet y 3.800 millones usan redes sociales, y en México más o menos el 90% de la población tiene acceso a estos servicios digitales, ¿no? Y de ese 90%, el 90% usa redes sociales. Estoy seguro que ustedes, sin dudarlo, están en este porcentaje importante. Yo un poco lo que quisiera decirles, ¿no?, y voy a intentar ser muy breve porque tenemos poquito tiempo para ello, es que para nosotros, bueno, para mí en lo particular, es muy importante tocar estos temas e intentar transmitirles la relevancia que tienen. Yo me voy a enfocar un poco al tema de la orientación jurídica, ¿no?, de estos temas, la regulación de estos temas, porque si bien para ustedes, insisto, es la normalidad, para mí, por lo menos voy a hablar en singular, son cosas que están fuera de cualquier posibilidad de comprensión y de entendimiento. Y déjenme les cuento una historia en un minuto. Hace muchos, muchos años, a mí no me da pena decir que sí son muchos, porque yo soy más viejito, o bueno, yo soy viejito, Jimena es muy joven. Fui a Disney con mis papás y me acuerdo que había una atracción en donde te sentabas y había, digamos, un carrusel de épocas, ¿no? Y entonces había un poco, te contaban cuál era la forma de vida de las personas en los años 30, 40, 50, en fin. Yo les estoy hablando más o menos de los 80s. Y después de que pasaban todas las épocas, había una proyección a futuro en donde, digamos, te decían qué es lo que se esperaba para la gente en esta etapa, en este milenio, y te presentaban como una gran innovación la posibilidad de hablar con las personas viendo su imagen en el teléfono. Esto está superadísimo, pero eso era lo que se esperaba en ese momento, ¿no? Hoy tenemos tantos avances digitales que de pronto hablamos de, por ejemplo, los neuroderechos de los que comentaba el profesor Yuste. Aquí hago otro paréntesis muy rápido. Yo tengo la posibilidad de dar clases en segundo y tercer semestre aquí en la facultad, ambos semestres en materia constitucional. Siempre hablamos de derechos humanos. Empezamos a ver el tema de las generaciones un poco para orientar el estudio y llegamos a una parte en donde hablamos de esta generación de los derechos de nuevas tecnologías. Estos son los derechos de nuevas tecnologías, los neuroderechos, ¿no? Hay poca discusión, hay poca difusión. Nosotros no los hemos explicitado en el texto constitucional, como por ejemplo ya lo hicieron en Chile, o un poco quizá no los hemos vivido, como lo comentaba el profesor Yuste, pero sin duda cada día más el tema de los derechos vinculados o derivados de las nuevas tecnologías está más presente en nuestra vida cotidiana y parte de esto, bueno, tiene que ver con el mundo o con el ámbito electoral, que es a lo que me tengo que centrar, pero no puedo evitar el impulso de poner un ejemplo para que intentar, digamos, expresar de manera gráfica cuál es el impacto que tienen estas nuevas tecnologías en la vida, y lo voy a hacer utilizando una figura o un ejemplo actual, que además estoy segura que todas y todos los jóvenes me van a entender. Esto de la inteligencia artificial, ¿no?, que ahora está como tan de moda y que está tan en el discurso y en el debate público, ha tenido recientemente algunos ejemplos que nos emocionan dependiendo del nivel de edad que tenemos. A los viejitos como yo, hace un par de semanas que salió una canción de los Beatles generada con inteligencia artificial, pues nos generó una gran emoción, un gran ánimo, ¿no?, volver a escuchar este grupo que fue tan importante, en fin. A los jóvenes estoy seguro que ya les llegó el chisme por ahí de que hay un cantante de su época, Bad Bunny, ¿no?, que está muy enojado porque con inteligencia artificial se creó una canción que ha sido un hitazo, pero pues él no la hizo, ¿no? Entonces,
un poco piensen ustedes cómo la tecnología va impactando todos los ámbitos en los cuales ustedes desarrollan su vida. Y ahora sí me enfoco en el tema que a mí me toca y yo les voy a platicar un poco de cómo ha impactado el ámbito electoral, ¿no? Un poco, si me dejan decirlo de manera muy simplona, las elecciones son esta posibilidad que tenemos cada determinado tiempo de acudir a las urnas y determinar quién va a ocupar un cargo público en nuestro nombre y representación, ¿no? Básicamente esta es la esencia de los procesos electorales. Pero, digamos, conforme ha ido avanzando el tiempo y la tecnología, los procesos han ido encontrando como nuevas formas de manifestación o nuevos espacios para desarrollarse y sin duda el proceso de 2021 marcó un hito en la etapa moderna, ¿no?, del desarrollo de este tipo de ejercicios de participación ciudadana, porque estábamos a la mitad de una pandemia. Y entonces los partidos políticos encontraron justamente en las redes sociales una gran herramienta para poder difundir información que llegaba a un mayor número de personas y de una forma mucho más fácil de lo que se hacía, digamos, históricamente. Porque, y aquí un poco de contexto, antes de esta utilización, los elementos básicos que se utilizaban para poder transmitir conceptos o ideas, ¿cómo están, chicas?, era la radio y la televisión, ¿no? Entonces, claramente, el tema de redes sociales permite una difusión mucho mayor de este tipo de comunicación que se establece entre la ciudadanía y los actores políticos. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con la implementación o el uso de las nuevas tecnologías? Pues que de pronto han surgido también problemas que no estaban previstos, que no están regulados y que han tenido que enfrentarse para ir orientándose de forma que todos los contenidos y este, digamos, mecanismo de comunicación que se ha establecido encuentre una orientación adecuada de acuerdo con el régimen normativo que rige el país. ¿Cuáles son los problemas? Hablo del contexto mundial que han surgido. Bueno, por ejemplo, el tema de la microsegmentación de información. Un poco lo que sugería Gustavo ahorita en la introducción era qué tan libre es la posibilidad que tenemos todas y todos de tomar decisiones en los procesos de participación política y ciudadana. Hay algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en la elección de Estados Unidos, por ejemplo, el Brexit, por ejemplo, el proceso de la paz en Colombia, en donde se ha dicho que se utilizó un programa llamado Cambridge Analytica, en el cual, a partir de esta posibilidad de microsegmentar información, se podía ir dirigiendo la decisión de las personas, ¿no? Porque ellos y ellas recibían la información, digamos, adecuada a los intereses que manifestaban al utilizar redes sociales. Esto es, cuando ustedes utilizan todas las plataformas de las que hablaba Jimena o las redes sociales que son frecuentes en la juventud, pues van dejando una cosa que se llama huella digital y a través de esa huella digital, con esta posibilidad de procesar millones de datos en muy breve tiempo, pues se va generando el famoso algoritmo que te va dando determinada información para un poco orientar los temas que recibes y de esta forma pues perfilar también las manifestaciones que tú haces, ¿no? O también lo anunciaba Jimena, ¿qué pasa con el tema de la desinformación? Hay desinformación que puede ser circunstancial porque simplemente no verificaste algo que estás posteando y bueno, pues, digamos, es un error, pero un error que impacta, y hay desinformación que es intencional y que va orientada y, digamos, impulsada a través de los famosos bots y de los trolls, ¿no?, para llegar a un mayor número de personas y que de esta forma, otra vez, lo que recibas pues pueda, digamos, impactar, ¿no?, en el ámbito de lo que estás o de lo que vas a decidir. O hay otro tipo de situaciones, ¿no?, quizá más específicas, por ejemplo, el tema del dinero digital que se utiliza en las campañas, por ejemplo, el tema de las encuestas que se pueden difundir a través de las redes y las plataformas, que sin duda también ponen en entredicho, ¿no?, o en conflicto, digamos, las reglas que han estado establecidas en los términos, en el orden normativo, ¿no?, y que, insisto, no estaban diseñadas para esta situación. Justo en este esquema es que yo celebro de manera muy entusiasta la posibilidad de realizar foros como este que estamos teniendo y retomo
está este comentario que hacía Gustavo al principio de la plática, en el sentido de que esta, chicos y chicas, es la realidad que van a vivir de aquí en adelante y vale la pena que lo tomen en cuenta y que desde luego perfilen un poco cuál es la lógica con la cual las redes sociales y los medios digitales se tienen que utilizar para que entonces, digamos, dejen de ser neutros o sigan siendo neutros, lo voy a decir de otra forma, sigan siendo neutros, pero se desarrollen siempre dentro del ámbito jurídico. Esa va a ser la chamba que les va a tocar a ustedes y que tienen que empezar a aprender desde hoy. Por eso también me parece muy importante el tema de la educación digital que se comentaba hace unos minutitos. Y el tema lo celebro porque es el primer ejercicio del que yo tengo registro aquí en el país, en donde se visibiliza, digamos, se desarrolla y se visibiliza una carta de derechos en favor de las personas que utilizan estos servicios digitales. Esto en México es realmente una innovación. Para que tengan una idea, piensen ustedes que apenas esta semana, bueno, no esta semana no porque es martes, tuvo que ser la semana pasada, se instaló en el Senado de la República una comisión, digamos, un grupo de trabajo de senadores y senadoras para empezar a hablar de los derechos que tienen las personas en el entorno digital. En Estados Unidos ya hay un avance importante en este sentido, aunque se ha perfilado en la lógica de que las plataformas y redes son empresas privadas que prestan un servicio de esta naturaleza y no tienen una regulación tan específica. En Europa, por el contrario, se ha entendido como un servicio público y se han generado ya algunas leyes, una ley de servicios digitales y ahora mismo se está discutiendo una de inteligencia artificial. Y perdón, debería regresar a Estados Unidos porque un poco les decía, este impacto que ha tenido la inteligencia artificial generó que también la semana pasada el presidente Biden hiciera una orden ejecutiva dentro de la cual establece 10 puntos para regular y ejercer este funcionamiento de la inteligencia artificial. En México, insisto, realmente no tenemos un ordenamiento y, digamos, algún otro elemento, instrumento que oriente el funcionamiento de lo que tenemos que hacer. Y me parece que lo que está haciendo el Info Ciudad de México es, al ser pionero en estos temas, es muy importante para todas y para todos. Ya de una vueltezota, en realidad lo que me tocaba hablar a mí, pero no podía evitar hacer esto, hacer estos comentarios, lo que me tocaba hablar a mí era un poco el tema de los niños, las niñas y los adolescentes que, como ustedes saben, participan en los contenidos electorales de los partidos políticos y de los diferentes actores y que aun cuando tienen una regulación, digamos, que se ha ido construyendo vía jurisprudencial para garantizar que se respeten sus derechos, como por ejemplo el derecho al honor y el derecho a la intimidad, para efectos de redes sociales, nuevamente no tienen una regulación específica ni una orientación determinada, a pesar de que el impacto que pueden resentir por la utilización de su imagen, desde luego, supera en mucho, ¿no?, lo que podría provocarse, ya sea en su utilización en radio, televisión o incluso en medios impresos. Estamos todavía trabajando en la lógica de que la simple aparición en cualquier medio debe cumplir con ciertos requisitos formales, concretamente el tema de que haya permiso de padre, madre o tutor y que los niños, niñas o adolescentes sepan cuál va a ser su participación, pero no nos hemos detenido a revisar un impacto específico de cómo su presencia en medios digitales que tiene estas características de penetración absoluta, ¿no?, de atemporalidad y de extraterritorial, que son condiciones que acompañan las publicaciones en redes sociales, pueden generar un impacto determinante y diferenciado que requiera una reparación eventual a los derechos que se supone que se están tutelando a través de este tipo de ordenamientos, ¿no? Es solo una cuestión más de todas las que tienen que ver con, insisto, el impacto de redes digitales en un aspecto cotidiano y relevante como es la decisión de quién va a ocupar, insisto, un cargo público, esta manifestación del ejercicio soberano y reiteraría, y con esto voy cerrando, ¿no?, la relevancia de que todas y todos vayan considerando no solamente cómo se presenta o cómo se desenvuelve, ¿no?, y varía la posibilidad de modificar la aplicación normativa
de ciertas cuestiones que hasta hoy se han considerado, digamos, como fijas e inamovibles, sino sobre todo cuál va a ser el papel. También cerraré un poco con esta idea de Jimena, invitándoles a considerar cuál va a ser el papel que como futuros abogados, ¿no? Diría un maestro que tuve hace muchos años, abogados en grado de tentativa inacabada, van a desarrollar en muy poco tiempo que salgan de la facultad. Esta es su realidad y vale la pena que la vivan con todo el compromiso y con todo el ánimo y la intensidad, ¿no?, con la que suelen participar en los demás aspectos de su formación académica. Pues sería cuanto y muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias. Estimado maestro Rubén Lara, muchas gracias por toda esta explicación que nos da, y sobre todo yo destaco la parte donde nos habla de que finalmente la tecnología ahí está. No es buena ni mala en sí la tecnología, el uso de ella y esta tecnología puede ser tanto una herramienta de empoderamiento digital, en este caso, o también puede ser de vigilancia, de opresión, de muchas cosas. Entonces, lo importante es generar también conciencia sobre cómo utilizar esta tecnología para promover un cambio social positivo. En este caso, en el ámbito electoral, hay la oportunidad hoy de hacerlo. Hoy en la mañana, en otro evento que nos invitaban en el Info Ciudad de México, platicaba con la presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México y cómo ya pues hay proyectos pilotos que además se van a expresar, entiendo, para recibir el voto de los mexicanos en el extranjero y votos de manera, pues no solo electrónico, sino virtual. Y esto a lo mejor todavía va a tardar el que pues se genere pues una confianza tal que nos permita, sobre todo porque ese segmento de jóvenes que usan por primera vez su credencial de elector a los 18, 19 años, pero luego la guardan, solo la sacan para el antro, ¿verdad? Pero la guardan y hasta más o menos los 35 años la vuelven a empezar a utilizar cuando ya tal vez tienen más derechos, obligaciones, preocupaciones, en fin, ya pagan impuestos seguramente, pero hay ese segmento de 10 años, según los estudios, en este caso la Ciudad de México, donde cae dramáticamente la participación de los jóvenes en los procesos electorales. También por todo el tema político en sí mismo, ¿no? A lo mejor la desconfianza, el desprestigio, pero qué importante es también que a lo mejor la tecnología nos ayudara para empoderar al joven, a los más jóvenes y poder ser parte de ese cambio social positivo y abogar pues por la igualdad, por la justicia, por todos los grandes pues valores que se buscan reflejar en la política y entonces sí lograr una ciudadanía digital pues más efectiva. Bien, pues muchas gracias maestro Rubén y vamos a dar paso ahora, no sé si ya está en línea, al doctor Moisés Sánchez, que él pues nos hablará desde Chile. Agradecer mucho al doctor Sánchez, él pues ahí está su semblanza, es abogado por la Universidad de Chile y periodismo también de la misma universidad y él actualmente es director ejecutivo de la Fundación Camanau, que busca proteger los derechos humanos en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Y él pues ha participado en el grupo de expertos justamente de neuroderechos, de hecho coordina este grupo de expertos que además trabaja y colabora con el Comité Jurídico Interamericano de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, precisamente en un laboratorio de inteligencia artificial, neuroderechos y metaverso, donde pues están buscando que todos los principios en materia de derechos humanos en el ámbito interamericano pues estén proyectados en el tema de la neurotecnología y de su aplicación. Pues vamos a hablar y a escucharlo
hablar sobre neuroderechos e identidad personal. Bienvenido, doctor. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias México, muchas gracias a la UNAM por acoger este importante evento y también, por supuesto, al Info Ciudad de México por todo el trabajo magistral que ha hecho para impulsar esta carta bajo el liderazgo de su comisionado presidente Arístides Guerrero y, por supuesto, también el trabajo del INAI y del Sistema Nacional de Transparencia. Quiero felicitarles porque, de alguna manera, esta Carta de Derechos de la Persona en el entorno digital no solo representa un avance para México, sino también una señal importante para toda América Latina. No nos olvidemos que el año 2021, recién el año 2021, España aprobó su Carta de Derechos Digitales y poquito tiempo después ya México viene con su carta, lo que demuestra que de alguna forma estamos en la ruta, estamos en la senda de hacia dónde van los cambios. Y particularmente me quiero referir hoy día al tema de neuroderechos en esta Carta de Derechos Digitales y hablar también especialmente a los estudiantes de esta prestigiosa universidad latinoamericana, porque lo que se está abriendo hoy día es una nueva historia, es un relato, es una, podríamos decir, casi una historia de Philip Dick, una historia casi de ciencia ficción, que poco a poco va traspasando el mundo de la literatura, de la expectativa, y va penetrando al mundo ya de los contenidos, de la academia, de la legislación, de los proyectos y de las políticas públicas. Y eso ha sido en un lapso bastante breve, y en ese sentido creo que es importante reconocer y valorar la inspiración y el trabajo del doctor Rafael Yuste, que ha generado un movimiento mundial que ha permitido que Latinoamérica asuma este liderazgo, asuma este rol, y sabemos también que está desarrollando un trabajo importante en otras regiones del mundo, en Europa y en los organismos internacionales multilaterales. Por eso, felicitaciones, doctor Yuste, y a la Neuro Rights Foundation por todo el gran trabajo que han hecho durante estos años. Quisiera referirme a los neuroderechos en el contexto de la Carta, pero también en el contexto de Latinoamérica. Es importante que la Carta de México considera los neuroderechos porque es un tema nuevo, porque es un tema emergente, pero también porque es un tema clave en la intersección entre inteligencia artificial y el cuerpo humano, que es una dinámica, es una lógica que van a empezar a vivir tal vez no nosotros, pero sí nuestros hijos, o muy pronto, con lo que decía Yuval Noah Harari, es la conexión o entre infotecnología y biotecnología. Por supuesto, ese es un tema que nos puede llevar bastante lejos, pero la Carta abre la ruta para empezar a conversar de eso, y yo creo que ese es su gran mérito. El año 2017, el doctor Yuste, junto a otros expertos internacionales, publicó un importante paper en la revista Nature que estableció lo que son los 5 neuroderechos y selló en una prestigiosa revista internacional lo que es la agenda de protección de la actividad cerebral. A partir de ese año comenzó un largo proceso donde de conversación con distintos actores, de tratar de motivar que esto penetrara en algunos circuitos políticos, en algunos países, y particularmente gracias a la visita del doctor acá a Chile el año 2016, 2017 en adelante, perdón, el 2017 en adelante al Congreso del Futuro, se logró generar una muy buena dinámica de trabajo con el Senado de Chile, particularmente con el ex senador Guido Girardi, que llevó a que el año 2021 Chile pudiera contar con una reforma constitucional que consagró la protección de la actividad cerebral y de la información que proviene de ella. Reforma que está actualmente vigente. Sin duda eso marcó un cambio sideral respecto de la lógica con la que estábamos viendo las reformas tecnológicas en nuestro país, y nos puso a mirar otros temas, nos puso a mirar más adelante, nos puso a mirar el futuro, y en cierta manera, casi de una manera no
no tan intencionada, nos colocó en una suerte de liderazgo mundial por ser el primer país que consagró los neuroderechos en su constitución. Un liderazgo que esperamos que las próximas administraciones puedan dar cuenta. Pero esta reforma constitucional de Chile no solamente se quedó en una reforma para nuestro país, sino de que generó una especie de movimiento que día a día va adquiriendo más fuerza, tanto en el mundo político, académico, científico y en la sociedad civil, que motivó no solamente a que hoy día tengamos varios países que estén discutiendo reformas legislativas, sino a que se pudiera elaborar un proyecto por parte de la Organización de Estados Americanos de principios de neurotecnologías y derechos humanos. Este es un documento que fue aprobado en el año 2023, en marzo de este año, que es el primer documento que existe a nivel mundial de un organismo multilateral que se refiere a lo que son las neurotecnologías desde un punto de vista normativo. Es un texto que perfectamente puede servir de orientación a los contenidos de cualquier legislación, de eventuales leyes modelos que tal vez el sistema interamericano o la Organización de Estados Americanos quisiera avanzar en el futuro, así como se ha hecho con datos personales, por ejemplo. Y estos principios interamericanos no solo profundizan y desarrollan lo que son los postulados del doctor Juste en el paper de Nature, sino que también vienen a generar una suerte de conciliación entre los tratados actuales de derechos humanos con los nuevos desafíos que representan las neurotecnologías y la inteligencia artificial. En ese sentido, Latinoamérica tiene una posición de privilegio en este debate, porque en cierta forma logró encontrar una fórmula de regular, y esa fórmula pasa por entender que nuestra región no es necesariamente una región productora de este tipo de tecnologías, por lo menos a niveles masivos y a niveles como lo podrían hacer las grandes compañías o los países que tienen grandes inversiones en esto. Y sí entender que somos países consumidores de estas tecnologías, lo que evidentemente marca una diferencia del punto de vista de la regulación y pone el acento en la necesidad de proteger a los sectores que son más vulnerables. En este caso, niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, que son los más desprotegidos, las personas que están en situaciones de discapacidad, etcétera, y el mercado del trabajo. En particular, simplemente para dar un ejemplo, si ustedes miran la compañía Roblox, que no sé si la conocen por ahí, seguramente en la audiencia debe haber alguien que juega Roblox, y si no, que levante la mano, que es una plataforma de juegos que usan mucho los niños y los niñas y adolescentes, y que recientemente, hace aproximadamente un mes, anunció que ese juego iba a incorporar variables biométricas para poder mejorar las experiencias de servicio, es decir, van a capturar las señales y los gestos biométricos de la niñez para poder meterlas en una base de datos y procesar mejor sus productos. Eso sin duda representa un gran desafío y estoy seguro que la Carta de México va a dar señales importantes de hacia dónde ir en estos temas. Ahora, lo que ha sucedido en Latinoamérica es que a partir de los principios interamericanos se ha generado un movimiento que logró que a mediados de este año en Brasil, por ejemplo, se presentase un proyecto de reforma constitucional para incorporar la protección de la actividad cerebral, de la integridad cerebral en la Constitución Federal brasileña, gracias al impulso del senador Randolfo Rodríguez y de la procuradora del Estado de Sao Paulo, Camila Pintarelli. Eso sin duda es un magnífico avance para la región, puesto que Brasil es uno de los países influyentes que tiene una posición privilegiada en lo que es Sudamérica. Y lo mejor de todo es que al poco tiempo México se sumó a esta ola, también incorporando una reforma constitucional en un proyecto que fue presentado por la diputada María Eugenia Hernández y elaborada por el doctor Arturo Sánchez,
que también viene a ser el mismo reconocimiento a nivel de derechos en la Constitución de México y que esperamos y damos todos los parabienes para que pueda avanzar lo máximo posible durante esta legislatura, porque sabemos de que México es un país tremendamente importante y tremendamente influyente también, no solamente para el resto de Latinoamérica, sino también para el resto del mundo. Entonces creemos que desde el punto de vista de lo que son las neurotecnologías, los neuroderechos, la posición y el avance de Brasil, junto con el liderazgo y avance también de México, van a ser tremendamente importantes para avanzar, no solo en sus legislaciones nacionales, sino también para marcar una vía latinoamericana de regulación de estas nuevas tecnologías disruptivas, poniendo un especial foco en lo que son la protección de los derechos de las personas. Hay otras cosas que me gustaría mencionar, particularmente el hecho de que hace muy poco, en el mes de agosto, en Chile, la Corte Suprema emitió un importante dictamen que condenó a una empresa de neurotecnología, la empresa Emotiv, por el uso que hacía de la información neuronal que capturaba de sus clientes a través de sus dispositivos, de las diademas o de los cascos que capturan esta información, generando un importante precedente que yo creo que va a marcar el tono de las futuras regulaciones, ya quizá más a nivel legal, que vengan en Latinoamérica y tal vez en el resto del mundo. Y es el hecho de considerar que la información neuronal, los neurodatos, son una información de tipo biosanitario, es decir, debe tener un tratamiento equivalente a la información genética o a lo que es un órgano humano. ¿Por qué? Porque al final del día la mente es el santuario íntimo y profundo de la personalidad, quizás la última frontera que tenemos respecto del mundo de la exterioridad, y por lo tanto el hecho de que se pudiera generar una liberalidad para acceder a nuestra información mental puede representar uno de los grandes peligros para la humanidad. Y tal vez este criterio, el considerar que los neurodatos son una información de tipo biosanitario equivalente a la información genética o a un órgano humano, debiera ser uno de los ejes ordenadores de las futuras legislaciones. Lo dejo planteado como un gran debate. Vamos a sacar pronto una publicación que ha sido prologada por el doctor Yuste, donde más de 30 expertos a nivel mundial han comentado esta decisión de la Corte Suprema, y sin duda ese texto puede ser un importante insumo para orientar estas legislaciones nacionales. Sabemos que hay nuevos desafíos, no todo se agota en las neurotecnologías. Las neurotecnologías ocupan una posición, digamos, de vórtice, podríamos decir, entre varias tecnologías, varios cambios que están sucediendo. Y particularmente me gustaría mencionar que el Comité Jurídico Interamericano de la OEA, previendo esto, ha abierto un nuevo proceso, al cual por supuesto están todos invitados, que es abrir un debate interamericano para generar estándares en materia de inteligencia artificial, metaverso, experiencias inmersivas y otras tecnologías disruptivas, especialmente considerando el impacto que pueden tener los sectores vulnerables. Sin duda, las neurotecnologías forman parte de la forma en que se puede impactar a estos grupos, pero hay muchísimas más formas que también nos van abriendo nuevas preguntas y nuevos debates. Simplemente recordemos de que hoy día tenemos desde los casos de personas o problemas de propiedad intelectual o de propiedad industrial que se están generando en el mundo de la inteligencia artificial, que tenemos países como Tuvalu, por ejemplo, que es una isla que está muy cerca de la Polinesia, que está a punto de desaparecer por los efectos del cambio climático, y que frente a ese riesgo está llevando todo su país al mundo digital, al metaverso, como una forma de rescate patrimonial. Hay muchas cosas nuevas que van a suceder y sin duda esos son los aspectos positivos, pero también es cierto de que estos nuevos mundos van a enfrentar a nuestros niños, niñas y adolescentes a nuevos problemas, a nuevos desafíos que requieren una regulación inmediata, una regulación que considere transversalmente el impacto de las neurotecnologías, que considere el efecto de las adicciones
considere también cómo los distintos estándares de derechos que tienen nuestras constituciones se van adecuando a este mundo moderno. Para terminar, simplemente decir que la Carta de México es un gran avance que marca un precedente único a nivel latinoamericano y va a orientar las políticas públicas, va a orientar las legislaciones y va a orientar los esfuerzos de reforma constitucional en muchos países. Sin duda México va a tener un rol relevante por su influencia en todo el continente, por su influencia en Centroamérica y también por el impacto que pudieran tener en las negociaciones globales. Por eso quiero felicitarles, darles todos los parabienes por haber avanzado en esta carta que nos deja muy contentos. Estamos orgullosos y agradecidos de haber sido partícipes de este proceso en alguna medida, gracias a la invitación del doctor Arístides Guerrero, y quedamos totalmente abiertos y disponibles para seguir colaborando en este esfuerzo latinoamericano y regional. Muchas gracias por la posibilidad de presentar y bueno, quedo atento a cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias al doctor Moisés Sánchez desde Chile, que nos ha hablado pues, de todos estos desafíos precisamente en torno a los neurodatos y a todo lo que implica los neuroderechos. Y queda un poco de tiempo para algunas preguntas, que hubiera un par de preguntas tal vez del público y que nuestros panelistas pudieran atender. Yo también quisiera destacar ya la presencia de la comisionada Josefina Román Vergara. Muchas gracias, Josefina, comisionada del INAI y coordinadora de la Comisión de Protección de Datos Personales en el INAI. Y también la presencia del comisionado Julio César Bonilla del Info Ciudad de México. Bienvenido también, comisionado. Muchas gracias. Esta carta nos habla, como ustedes han visto, de igualdad digital, de libertades en el entorno digital, de cómo tenemos derecho a la seguridad y a la protección de nuestros datos personales, derechos a la participación, a la democracia y al buen gobierno digital, su expresión en el campo laboral, los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, en todo el campo de la neurotecnología con los neuroderechos y otra serie de aspectos que esta carta nos ha permitido poner ante ustedes toda esta posibilidad de que los derechos digitales puedan ser una realidad. Y esta carta engloba justamente los derechos que podemos ahora nosotros exigir como usuarios de las tecnologías de la información y de la comunicación y sobre todo que podamos mantener esta titularidad y la entera integridad y disponibilidad de nuestra información personal. Pues hemos dado paso justamente a todas estas exposiciones y si hubiera algún comentario, alguna pregunta, pues sería el momento. Por ahí vi una mano levantada ahí atrás, no sé si de parte de los alumnos o alguien más que nos esté siguiendo de manera virtual. Adelante, si nos dices nada más tu nombre y expresas la pregunta, por favor, de una manera breve y si va dirigida a alguno de los panelistas en especial, por favor. ¿Qué tal? Me llamo Waldivier. Mi pregunta va en torno a cómo se debe regular desde la materia jurídica en cuanto a si es suficiente la protección al derecho a la privacidad y solamente verlo como un medio por el cual se podría llegar a violar ciertos derechos, es decir, el ámbito de aplicación únicamente es otro, sería un problema territorialmente únicamente, o si sería estrictamente tener que meternos a particularidades como pues regular en sí las tecnologías.
Muchas gracias, perfecto. Hacemos de una vez la segunda pregunta y pues pediríamos a lo mejor a quienes están aquí presentes nos den algún comentario. No sé si nos puedan poner en pantalla a nuestros dos panelistas que han participado de manera virtual, por si podemos estarlos viendo. Adelante, por favor. Pues bueno, buenas noches, buenas tardes, ponentes. Pues mi duda es que a partir de qué edad podemos darle un teléfono o entrar al mundo digital a los menores, si es a partir de los 8, de los 12, porque algo preocupante es que, por ejemplo, mis primos a partir de los 13 años ya están siempre en el celular, entonces es lo que se quejan muchos padres de familia. Y como a qué edad, así ya para el futuro, ustedes eran antes de que gaste su vista y todo, que le demos su primer teléfono. Muchas gracias. Y una última allá atrás, ¿no? Estaba también el compañero. Adelante. Hola, buenas noches. Soy Rodrigo Sánchez y tengo una pregunta. Sé que esta parte es una hipótesis, pero me gustaría saber qué parámetros van a considerar en esta parte en la que nos estaban comentando de los implantes que Elon Musk está tratando de vender al mercado. ¿Qué parámetros va a tener o cómo se va a controlar el derecho al libre albedrío o a la privacidad cerebral de lo que nos estaban comentando con esta parte del mercado con Elon Musk? Solamente sé que es una hipótesis muy vaga, pero me gustaría saber cómo se puede complementar ese control jurídico en lo que quieren hacer o lo que quiera hacer. Muchas gracias. Bien, vamos al paso a las respuestas por el tiempo, porque tenemos otra mesa posterior. No sé si sobre esta última de neuroderechos el doctor Moisés Sánchez o el doctor Yuste quisieran hacer un breve comentario. Yo puedo responder a la última pregunta. Por favor. Una idea es definir legalmente que todas las neurotecnologías son dispositivos médicos. Entonces, se aplicaría a todos los dispositivos como los de Elon Musk la regulación médica existente en distintos países, con lo que el dispositivo tendría que ser aprobado por una autoridad reguladora médica, como puede ser el FDA en Estados Unidos, y además los datos que se obtuvieran de estos dispositivos serían datos sensibles que tendrían la protección máxima de los datos que tienen actualmente en los hospitales, en los datos de los pacientes. Esto es lo que llamamos el modelo médico y lo hemos propuesto como una solución práctica para poder encajar la neurotecnología comercial sin tener que reinventar la rueda y tener que regular todo otra vez desde abajo. Bien, pues muchas gracias, doctor Rafael Yuste. No sé si el doctor Moisés Sánchez quisiera hacer un breve comentario sobre este punto. Sí, en la misma línea del doctor Yuste. Al final, lo que importa es proteger la información neuronal en el mundo comercial, porque en el mundo médico ya existen protocolos, protecciones que pueden ser usadas para controlar los malos usos. Y en ese sentido, quizás solamente puntualizar que en materia de privacidad, la privacidad es solo uno de los aspectos de los neuroderechos a proteger. Quizás por hoy el más importante, el más urgente, pero eso no significa que sea el único. Hay varias dimensiones que se podrían abordar. Y por otra parte, también la misma privacidad puede ser reconceptualizada, como decía la doctora
se llama, en el libro El capitalismo de la vigilancia, se me olvidó el nombre de la doctora, Shoshana Zuboff, ella señalaba que la privacidad es la forma que tenemos hoy día de entender algunos problemas, pero probablemente esos problemas superen la privacidad y, sin duda alguna, los neuroderechos, por su carácter amplio y profundo que tienen que ver con la intimidad humana y con sus libertades, sin duda que tienen muchas más dimensiones. Pero hoy por hoy es importante la protección de esa privacidad y creo que es una señal muy importante la que dio la Red Iberoamericana de Protección de Datos hace tan solo un par de semanas atrás, en la cual participaron varios actores del mundo de México, el doctor Jonathan Mendoza del INAI, el doctor Aristides Guerrero, en la cual señalaron que adherían a los principios interamericanos y segundo, conformaban un grupo de trabajo para ver la mejor manera de proteger los neurodatos desde el punto de vista de la privacidad. Yo creo que los esfuerzos en privacidad que haga la Red Iberoamericana pueden ser significativos para nuestra región. Así que, bueno, eso sería lo que podría comentarles por ahora. Excelente, doctor. Muchas gracias. Pues muy importante y además ampliar ese espectro de lo que implica la regulación de neuroderechos, no solo en el campo de la privacidad de datos neuronales, sino aspectos como los derechos a la preservación de la identidad personal o la equidad en el mejoramiento de la capacidad cerebral o la no interferencia en la libertad de decisión. Es decir, es amplio este tema de neuroderechos que habrá tiempo tal vez para seguir profundizando. No sé si la doctora Jimena, el maestro Rubén quisiera hacer un comentario sobre estas otras preguntas. Ay, me voy a parar para no dar la espalda. Muchas gracias primero por la atención y el tiempo. Yo quisiera referirme a la pregunta que nos acabas de hacer del teléfono celular. Para tener una educación digital todos debemos de estar en la misma sintonía. Es bien difícil hablar de una edad, ¿no? Porque pareciera que los niños desde que pueden sostener el teléfono, ya trae el teléfono. Me estoy refiriendo 1 año, 2 años, 3 años. Apenas puede caminar el niño y ya trae el teléfono y ya le sabe manejar muchas veces mejor que los papás. ¿Qué pasó con el COVID? Y se los digo como mamá, por experiencia propia. Muchas redes sociales, depende de la red, tienen edades mínimas de 13 o 14 años, dependiendo a quienes están enfocados. Por la necesidad de las tecnologías, pues muchas veces decían en los grupos, mucho antes de esa edad, decían, pasemos la tarea por tal red social. Entonces los niños pues no tenían como mucha opción porque si no, no les recibían la tarea porque se las recibían mediante las redes sociales. Lo que no podemos hacer es darle el dispositivo al niño y desentendernos como papás y pensar que es responsabilidad, por ejemplo, solo de los maestros. Y esto yo creo que sí tiene que quedar bien claro. ¿Qué pasa en otros países, por ejemplo, Francia, cuando nos ponen internet en casa? Preguntan si hay menores y ponen filtros para los menores. ¿Qué pasa en México? Pues casi nadie pone filtros. Entonces, ¿qué pasa con un niño cuando tiene 7, 8, 9 años? No solamente tiene el dispositivo, sino que está abierto absolutamente para cualquier búsqueda de todo. Y el papá o los papás o los tíos o quienes estén a su cargo están tranquilos porque el niño está entretenido en internet y no sabemos qué es lo que está buscando. Entonces, ahí va la educación digital, ahí va la responsabilidad que se tiene de los padres o tutores y por favor, si hay menores en casa, pongan filtros para que puedan guiar el contenido que van a transmitir. Y esto de los dispositivos también tiene que ver con la educación y es lo que estábamos comentando. En algunos países, imagínense en educación básica, en educación primaria, y empiezan a poner dispositivos para medir si los niños están poniendo atención o no. Y eso se les están transmitiendo en tiempo real a los papás para decirles si su niño está muy enfocado hacia el examen o no. Todas estas ideas pues tienen que ver con efectivamente, y coincido totalmente con nuestros panelistas también, que no solamente es la privacidad, sino este es uno de los aspectos de todo el entramado legal que se tiene que ver. Y pues en México tenemos ya disposiciones muy importantes que seguramente el maestro Rubén les va a hablar de ellas,
pero nos hace falta todavía entrarle a esos temas legislativos, establecer la discusión y de verdad, pues no dejarlos a un lado, no dejar o solamente imitar lo que ha funcionado o no en otros países, sino ver también cuál es nuestra propia realidad. Muchas gracias, doctora. Gracias, Simona. Yo muy rápido, porque no hay mucho que agregar. Sí, a la tercera pregunta, la segunda ya no sé, la de la edad mínima, hubo una parte en donde dijeron que los papás se quejaban. Los papás nos quejamos de todo, eso no se preocupa. Esa sería mi respuesta. Y a las otras dos, la de la privacidad y la del tema de Elon Musk, justo creo que ese es el asunto en el que estamos metidos ahorita, el qué y el cómo. Y no hemos encontrado una respuesta porque estamos intentando encuadrar temas que avanzan a una velocidad enorme usando herramientas que no están, herramientas incluso de conocimiento, de técnica legislativa, de lo que quieran ver, que no están adaptadas a este reto tan vertiginoso que estamos viviendo. Yo creo, y aquí retomo un poco lo que decía en la parte final el profesor Yuste, que sería un error intentar regular todo de manera específica. Y aquí, seguramente por mi deformación de derecho constitucional, yo lo que les diría es, quizá no necesitamos leyes, quizá lo que necesitamos es ubicar cuáles son los principios relevantes dentro de la normativa y ajustar todos los aspectos que se están analizando y desarrollando a esos principios que ya están. Porque de otra forma, entonces, tendríamos que desarrollar una legislación, digamos, de Twitter para la materia mercantil, para la materia fiscal, para la materia electoral, una que sea federal, otra que sea estatal, y eso realmente me parece imposible, ¿no? Porque, insisto, estamos viviendo una realidad que no, digamos que nos cayó de golpe, ¿no? Qué bueno que estemos empezando a plantear estos temas, qué bueno que haya, insisto, este interés, y ojalá y sigamos trabajando porque hacia allá tenemos que caminar. Gracias, maestro. Muchas gracias. Bien, pues para cerrar, yo haría un pequeño comentario sobre la pregunta del ámbito de aplicación. Me parece que es un desafío, sobre todo legislativo, que tenemos, en donde es necesario darle las herramientas a la autoridad garante de la protección de datos para que pueda, de alguna manera, realmente hacer responsable a todas estas plataformas que hoy son dueñas de tantas y tantas aplicaciones, redes y demás, y que pues se escudan tras las leyes de otros países, y aquí solamente son ventanillas de venta de publicidad o servicios, y las empresas constitutivas aquí pues dicen que no tienen nada que ver con las matrices. Nos tocó casos desde el 2014 al respecto con Google y demás, y creo que es necesario subir los contenidos del reglamento de la Ley Federal de Particulares a lo que es nuestra ley, incluso tomando en consideración los estándares iberoamericanos de protección de datos, para tener una posibilidad de aplicación extraterritorial. Eso por un lado, ya Brasil lo está haciendo, Europa no se diga, ¿por qué no pudiéramos hacerlo nosotros también? Y otra cuestión es la cooperación internacional, el trabajo cooperativo entre autoridades para encabezar también investigaciones de manera coordinada sobre empresas, cosa que ya se está haciendo desde la red iberoamericana, y seguramente la comisionada Josefina nos podrá comentar más al respecto, pero sobre el chat GPT, bueno, ya hay algunas acciones sobre la empresa OpenAI, que justamente es la dueña y que se está trabajando de manera coordinada con las autoridades para exigirle respeto a estas leyes de protección de datos. Entonces, ahí tenemos que trabajar de una manera muy importante, acelerada para lograr esto. Bueno, pues se nos acaba el tiempo de esta mesa. Yo les agradezco muchísimo la atención que nos han dado. Les pediría a los invitados, a los panelistas, puedan subir por favor al escenario para entregar reconocimientos y tomar la fotografía y terminar esta mesa. Muchas gracias a todos.
A continuación se llevará a cabo la entrega de los reconocimientos a nuestros panelistas de esta mesa número 1. El agradecimiento para el maestro Rubén Lara Patrón. Muchas gracias. Y para la doctora Jimena Puente de la Mora, si nos ayuda la comisionada Josefina, ese es lo de la. Gracias. Y se le hace entrega del reconocimiento a nuestro moderador. Y también al doctor Gustavo Parra, coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales. A él, mi querido Gustavo. Ahí. A continuación se llevará a cabo la toma de la foto oficial. Les brindamos un fuerte aplauso a nuestros panelistas y a nuestro moderador de esta mesa número 1. En un momento continuamos. Pues muchísimas gracias a todas y todos los que se quedaron. En la siguiente mesa, bueno, no se nos vayan, en la siguiente mesa tendremos la participación de la comisionada Josefina Román Vergara, del comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez, y estará también con nosotros en unos momentos más Olimpia Coral para cerrar esta mesa que será bastante interesante. Entonces no se nos vayan, daremos un breve receso de unos 10-15 minutos y regresamos para la siguiente mesa.